En la reunión de acuerdo, me miraron fijamente a los ojos y dijeron: queremos la casa, los automóviles, la compañía, todo. Sus voces eran frías, inexpresivas, como si estuvieran ordenando de un menú. Años de lazos familiares, todo lo que mi abuelo construyó con sus propias manos, se redujo a una transacción que querían cerrar rápido. Mi abogada, Margarita Elizondo, me agarró del brazo tan fuerte que pensé que me dejaría moretones. Se inclinó y susurró: Diana, no hagas esto. Podemos pelear esto. Miré al otro lado de la mesa. Estaban sonriendo, sonrisas pequeñas y confiadas, del tipo que los ganadores usan antes de que el juego siquiera termine. Dije: dénselo todo a ellos. La habitación se quedó en silencio. A Margarita se le cayó el bolígrafo. Sus sonrisas parpadearon por un segundo, luego se ensancharon. Pensaron que me habían quebrado. Pensaron que me estaba rindiendo. Todos en esa habitación pensaron lo mismo, pero no tenían idea de lo que realmente estaban tomando. Llegó la audiencia judicial final. Estaban sentados allí vestidos como si se dirigieran a una celebración, ya planeando cómo gastar lo que creían que era suyo. Firmé cada página de los documentos de transferencia sin dudarlo. Mi abogada parecía estar asistiendo a un funeral. Entonces se abrieron las puertas de la sala del tribunal. 2 agentes federales entraron y le entregaron un sobre a su abogado. Él lo leyó, se puso pálido, se inclinó y susurró 5 palabras en sus oídos. Las sonrisas se desvanecieron. Mi hermana gritó primero. En ese momento, no los miré. Simplemente miré el anillo que mi abuelo me dejó en mi dedo. Mi nombre es Diana Velázquez, y esta es la historia de cómo perdí todo y gané. Si esta historia le toca de cerca, presione ese botón de me gusta y compártala con alguien que necesite escucharla hoy. Deje un comentario abajo y dígame qué parte le impactó más. Y si aún no lo ha hecho, suscríbase al canal y active las notificaciones para que nunca se pierda otra historia. Tenemos más que vienen cada semana. Créame, no querrá perderse lo que sigue. Gracias por mirar. Crecí en los suburbios justo a las afueras de Monterrey, en un vecindario tranquilo donde el zumbido de la industria siempre persistía en el fondo. Mi abuelo, Héctor Velázquez, fundó Herramientas y Troqueles Velázquez en los años 70, comenzando con nada más que un solo garaje, un puñado de herramientas básicas y un viejo torno que había comprado de segunda mano. Él creía en la elaboración de moldes y troqueles con absoluta precisión, del tipo en el que los grandes fabricantes de automóviles podían confiar sin dudar. El taller se convirtió en mi mundo desde temprano. Yo iba después de la escuela, sentada en un taburete desgastado, mientras él demostraba cómo agarrar un micrómetro o alinear una pieza de trabajo perfectamente. Explicaba las tolerancias en términos simples, mostrando por qué 1/10 de milésima podía hacer o deshacer una pieza para las líneas de ensamblaje en el centro. El lugar tenía aromas constantes, fluido de corte penetrante, virutas de acero calientes, café de la cafetera que mantenía preparándose todo el día. Las máquinas zumbaban constantemente, las astillas de metal acumulándose como nieve plateada. Él compartía historias durante esas largas tardes, como consiguió su primer contrato real con un proveedor que necesitaba troqueles personalizados rápido, cómo trabajaba de noche para cumplir con los plazos, descifrando formas complejas que otros talleres evitaban, cómo contrató a su primer empleado, luego a otro, expandiéndose a un edificio adecuado con grúas aéreas y mejor equipo. Nunca alardeaba. Solo quería que yo viera que el éxito provenía de la confiabilidad y el esfuerzo. No me cansaba de ello. Mientras mis amigos practicaban deportes o iban al cine, yo iba de copiloto con él en las entregas, viéndolo discutir planos con ingenieros en plantas enormes. Lo vi resolver problemas en el sitio, ajustando diseños, sugiriendo cambios de material que ahorraban tiempo y costo. Los clientes confiaban en él completamente. Su apretón de manos significaba más que páginas de letra pequeña. A medida que pasaba el tiempo, noté diferencias en cómo la familia veía el negocio. Mis padres rara vez pasaban por allí, y cuando lo hacían, se concentraban en el desorden o el ruido. Brenda lo evitaba por completo, quejándose de manchas de grasa o maquinaria anticuada. Mi abuelo observaba en silencio, la decepción parpadeando cuando los temas giraban hacia el taller. Comenzó a confiarme tareas reales. Ejecuté pequeños trabajos de producción, contacté a proveedores para cotizaciones y manejé la programación.
Me guió a través de los márgenes de ganancia, el control de inventario y las relaciones con los clientes. Más que números, enfatizaba la reputación, cumplir las promesas, respaldar el trabajo y tratar a los trabajadores de manera justa. Una noche tranquila, mientras cerrábamos, examinó el piso y dijo: «Esto no se trata solo de dinero, Diana. Se trata de honor. Construimos cosas que duran y tratamos bien a la gente. Solo tú pareces entender eso». Sus palabras se quedaron grabadas. Los otros mostraron poco interés en las operaciones diarias o los desafíos. Brenda lo descartó como trabajo manual. Mis padres hablaban de una eventual venta o ganancia inesperada por jubilación, nunca del oficio o los clientes. La confianza de mi abuelo en mí creció. Me incluyó en las decisiones sobre nuevas inversiones en herramientas, ideas de expansión y contratos a largo plazo. Pasamos horas revisando impresiones, debatiendo mejoras de eficiencia y trazando el crecimiento sin comprometer la calidad. Cuando su fuerza se desvaneció, dependió de mí más fuertemente. Yo manejaba la mayoría de las operaciones diarias mientras él supervisaba desde su escritorio. Se aseguró de que yo entendiera cada aspecto, desde el mantenimiento de la máquina hasta la supervisión financiera. Luego llegó la mañana en que no apareció. Ataque al corazón, repentino y final. La pérdida golpeó fuerte, el taller silencioso sin su presencia. En la lectura del testamento, los términos fueron directos y públicos. Dejó toda la operación, edificios, equipos, cuentas, la casa, todo a mí. Confiaba en que yo preservaría lo que él creó. Sosteniendo esos documentos, el dolor se mezcló con la determinación. La responsabilidad se sentía inmensa, pero juré llevarla adelante de la manera que él pretendía. Me casé joven, todavía en mis 20 años, con alguien que conocí a través de un proyecto en el taller. Él trabajaba como ingeniero para uno de nuestros clientes habituales, y nuestra conversación comenzó sobre planos y fechas límite. Nos unimos rápidamente por ambiciones compartidas y discusiones nocturnas sobre el futuro. Parecía el paso correcto en ese momento. Sofía llegó poco después, una bebé curiosa con ojos grandes y una sonrisa rápida que iluminaba cada habitación. 2 años después, Mateo se unió a nosotros, un paquete de energía incesante que nos mantuvo persiguiéndolo desde el momento en que aprendió a gatear. Esos primeros años desbordaron de descubrimientos, primeros pasos, primeras palabras, comidas desordenadas que terminaban en risas. La casa se llenó de actividad constante. Juguetes esparcidos por los pisos, dibujos de niños pegados a las paredes y fines de semana pasados en festivales locales o barbacoas en el patio trasero con vecinos. Las vacaciones significaban tradiciones que comenzamos juntos, decorar galletas, construir fuertes de mantas, leer las mismas historias hasta que las páginas se desgastaban. Hice malabarismos con las responsabilidades del taller y la maternidad, corriendo a casa para las rutinas de acostarse que se alargaban porque nadie quería que el día terminara. Durante un tramo, todo se alineó. Planeamos vacaciones a lagos cercanos, ahorramos para sueños más grandes y celebramos pequeñas victorias como nuevos contratos o hitos escolares. Las preguntas de Sofía sobre cómo funcionaban las cosas hacían eco de las lecciones de mi abuelo. La escalada intrépida de Mateo me recordaba mi propia curiosidad infantil alrededor de las máquinas. Pero las diferencias surgieron gradualmente. Mi esposo luchaba con las horas impredecibles que exigía el negocio, arreglos urgentes para clientes, prisas estacionales que me mantenían hasta tarde. Él quería noches más predecibles, viajes espontáneos y menos charlas sobre problemas de producción. Las conversaciones cambiaron de asociación a frustración por la atención dividida. Las discusiones se construyeron lentamente. Él sentía que el taller era lo primero. Yo me sentía sin apoyo para llevar las expectativas de mi abuelo. Los intentos de equilibrar noches de cita, tareas compartidas ayudaron temporalmente pero no resolvieron el desajuste central. Él veía la compañía como un trabajo exigente, yo lo veía como legado y sustento entrelazados. La brecha se amplió. Los planes compartidos se disolvieron en rutinas separadas. Asistimos a sesiones de consejería, esperando que el terreno neutral uniera las cosas, pero los viejos patrones regresaron. Cuando Sofía estaba en primer grado y Mateo comenzaba el preescolar, acordamos que una separación era más saludable que la tensión constante. El proceso de divorcio se mantuvo civilizado, acuerdos mediados, sin batallas en la corte. La custodia se dividió equitativamente en papel,
con horarios construidos alrededor de la escuela y el trabajo. Mantuve la casa más pequeña cerca del taller para la estabilidad, enfocándome en transiciones suaves para los niños. Ajustarse a la crianza monoparental trajo nuevos ritmos. Las mañanas se apresuraban con desayunos y mochilas. Las tardes se llenaban con recogidas y meriendas. Manejé la tarea en la mesa del comedor y respondí preguntas sobre por qué papá vivía en otro lugar con honestidad apropiada para la edad. Las noches significaban arroparlo sola, leyendo páginas adicionales para llenar los espacios silenciosos. Los fines de semana ofrecían espacio para respirar. Los subía al automóvil para salidas, zoológicos donde Mateo alimentaba jirafas, museos donde Sofía dibujaba exhibiciones. Horneábamos juntos en días lluviosos, experimentando con recetas que a veces tenían éxito, a veces se quemaban. La risa regresó con toda su fuerza durante esas horas no estructuradas. Los llevé al taller ocasionalmente cuando los equipos no estaban. Exploraban áreas abiertas, tocando con seguridad piezas de metal frías y preguntando sobre herramientas. Demostré mediciones simples y les dejé trazar patrones en papel, convirtiendo lecciones en juego. Sofía dibujaba diseños imaginativos. Mateo apilaba piezas de desecho. Esas visitas fortalecieron nuestro trío, creando recuerdos atados al lugar que mi abuelo amaba. La experiencia reformó mi visión sobre las relaciones. No todas las conexiones perduran, incluso aquellas selladas con promesas o historia compartida. Algunas se derivan cuando las prioridades divergen. No se requiere villano. Destacó el valor del esfuerzo sobre la suposición, la elección sobre la obligación. Con el matrimonio detrás de mí, mi energía se redirigió completamente. Me incliné más en criar a Sofía y Mateo mientras aumentaba mi participación en el taller ya que el abuelo necesitaba más asistencia. Las noches a menudo cambiaban entre actividades infantiles y revisiones comerciales, equilibrando ambos mundos lo mejor que podía. Él apreciaba el compromiso, comentando frecuentemente sobre mi papel como el ancla confiable en medio de tiempos cambiantes. Esos reconocimientos reforzaron mi dirección, preparando el terreno para lo que se avecinaba. Después del fallecimiento del abuelo, me adentré completamente en dirigir la compañía, manejando todo desde llamadas de clientes hasta programas de producción. Los días se desenfocaban con la responsabilidad, dejando poco espacio para cualquier otra cosa. Mis padres, Ricardo y Daniela, comenzaron a comunicarse con más frecuencia. Las llamadas telefónicas se convirtieron en visitas, expresiones de simpatía evolucionando en ofertas de ayuda. Brenda se unió a esas conversaciones, mencionando lo difícil que debía ser manejar sola con los niños. Decidieron mudarse más cerca, encontrando un lugar a solo un corto viaje en automóvil. La razón sonaba razonable, estar cerca para Sofía y Mateo, asistiendo con las llevadas a la escuela o necesidades inesperadas. Aprecié el gesto. Equilibrar las demandas del taller con la crianza me dejaba agotada, el sueño a menudo se cortaba por informes atrasados o la pesadilla de un niño. Comenzaron a aparecer en la instalación a menudo. Ricardo inspeccionaba maquinaria, sugiriendo ajustes menores basados en recuerdos vagos de años atrás. Daniela organizaba entregas de almuerzo para el equipo, quedándose para charlar con trabajadores antiguos. Brenda demostró ser la más ansiosa, notando mi agotamiento con las hojas de cálculo y proponiendo supervisar las finanzas. Déjame quitarte ese peso, ofreció. Tú maneja la fabricación y los clientes. Agotada por los malabarismos constantes, acepté. La participación familiar parecía un salvavidas después de años de hacerlo sola. Permitía más enfoque en las operaciones reales, confiando en que los lazos de sangre evitarían problemas. Los periodos iniciales transcurrieron sin contratiempos. Las facturas se pagaban puntualmente. Los estados de cuenta llegaban pulcramente compilados. Los saldos se mantenían estables. Gané espacio para respirar, llegando a casa más temprano para las cenas con Sofía y Mateo. Gradualmente, aparecieron irregularidades, pagos salientes significativos por artículos fuera de las categorías normales, grandes sumas etiquetadas vagamente como anticipos de proveedores o contratos de mantenimiento. Cuando cuestioné a Brenda, sus respuestas se mantuvieron a nivel superficial, necesario para mejores términos o actualizaciones preventivas. Los detalles permanecieron escasos, los documentos de respaldo retrasados. Ricardo desestimó mis preocupaciones cada vez que las planteé. Ella nos está ahorrando dinero a largo plazo.
Daniela sugirió que yo era demasiado cautelosa, atribuyéndolo a la fatiga. Su defensa inmediata de Brenda se sentía coordinada, protegiendo en lugar de aclarando. Observé cambios en su actitud hacia la operación. Las discusiones se movieron de desafíos de producción a cifras de ingresos, liquidez potencial y formas de acceder a fondos más rápido. Brenda comentaba sobre los saldos de las cuentas casualmente, como si fueran ahorros personales. Ricardo sacó a colación los planes de jubilación de nuevo, calculando líneas de tiempo basadas en la valoración actual. Daniela navegaba listados de bienes raíces durante paradas en mi casa, hablando sobre mudarse a una casa más pequeña o reubicarse en algún lugar más cálido. Las reuniones familiares en casa incluían sondeos sutiles sobre distribuir las cargas de manera más uniforme o asegurar que todos compartieran el éxito. La mirada de Brenda se demoraba en compras recientes de equipos, evaluando el valor en lugar de la función. El cambio se acumuló silenciosamente pero persistentemente. Lo que una vez representó artesanía y compromiso ahora les parecía un recurso conveniente, capital listo para la redistribución. Sus visitas se enfocaban menos en el apoyo, más en posibilidades de ganancia personal. Resté importancia a mis crecientes dudas, convenciéndome de que la sospecha provenía del exceso de trabajo. Eran parientes, después de todo, unidos por una historia compartida. Cuestionar sus motivos se sentía desleal. Sin embargo, los patrones persistieron, deducciones inexplicables, conciliaciones pospuestas y justificaciones volviéndose más débiles. El negocio que mi abuelo apreciaba ya no parecía sagrado para ellos. Se asemejaba a una oportunidad para un beneficio rápido, su legado secundario a la ventaja inmediata. La inquietud se asentó más profundamente, una alarma silenciosa que no podía silenciar completamente. Decidí recoger a Sofía y Mateo temprano esa tarde ya que Mateo tenía una tos leve, y quería llevarlos a casa para descansar antes de que empeorara. El viaje desde la escuela tomó la ruta habitual pasando por calles familiares, y por impulso, giré hacia el taller para recoger una carpeta que había dejado olvidada. El área de estacionamiento parecía ordinaria, algunos autos de empleados todavía allí a pesar de la hora. Al entrar por la puerta lateral, el edificio parecía inusualmente callado. Ningún ruido típico del piso, ninguna voz llevándose sobre la maquinaria. Me dirigí por el pasillo hacia mi oficina, pero la luz que salía de la sala de conferencias llamó mi atención. La puerta estaba parcialmente abierta, palabras amortiguadas filtrándose. Hice una pausa, luego la empujé más ampliamente. Ricardo, Daniela y Brenda estaban sentados alrededor de la gran mesa, documentos esparcidos en pilas organizadas. Brenda estaba a mitad de firma en una pila de formularios, su bolígrafo moviéndose constantemente. Facturas y solicitudes de transferencia yacían cerca, varias con el membrete de la compañía con cifras que saltaban inmediatamente a la vista, decenas de miles, algunas más altas. Levantaron la vista simultáneamente, la sorpresa congelando sus movimientos. Entré completamente. ¿Qué es esto exactamente? Brenda dejó el bolígrafo, reuniendo lentamente las páginas. Pagos de rutina. Poniéndonos al día con los saldos de los proveedores. Me acerqué a la mesa, escaneando el documento superior, una autorización de transferencia bancaria a una sociedad de responsabilidad limitada desconocida por consultoría especializada, 900.000 pesos. Otra por adquisición de materia prima a una entidad diferente, 1.200.000 pesos. Sin órdenes de compra ni cotizaciones correspondientes. No reconozco a estos proveedores. No están en nuestra lista aprobada. ¿Dónde están las ofertas? ¿Las aprobaciones? Ricardo se movió en su silla. Diana, estás sacando conclusiones precipitadas. Brenda está agilizando las cosas. Estos son costos operativos legítimos. Daniela alcanzó una carpeta, su voz suave pero firme. Estamos tratando de ayudar a aligerar tu carga. Confía en nosotros un poco. Recogí una de las transferencias. ¿Ayudar? Esto es mover grandes sumas sin mi conocimiento. Expliquen la consultoría. ¿Quién la proporcionó? ¿Qué servicios? El tono de Brenda se agudizó. Me delegaste las finanzas. No necesito aprobación para cada transacción. Estas aseguran descuentos, garantizan la estabilidad de la cadena de suministro. ¿Estabilidad? Estas compañías no tienen historial con nosotros.
Esparcí varios formularios sobre la superficie. Sus direcciones rastrean a apartados postales u oficinas vacías. Esto no es optimización. La cara de Ricardo se puso roja. Suficiente. Nos estás acusando sin pruebas. Hemos estado más involucrados de lo que reconoces, agregó Daniela, con los ojos brillantes. Después de todo lo que hemos hecho por esta familia, nos tratas como extraños. La acusación dolió, pero la ira la anuló. ¿Involucrados? ¿Aparecen después de que el abuelo se ha ido, se apoderan de los libros y ahora esto? ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Brenda se reclinó. Estás paranoica. Dirigir el lugar sola te ha hecho sospechar de todos. He mantenido las cosas a flote mientras te concentras en los niños. ¿A flote drenando cuentas? Hice un gesto hacia las pilas. Estos no son gastos. Son desvíos. Ricardo se puso de pie abruptamente. Cuida tus palabras. Somos tus padres. Te criamos, apoyamos tus elecciones. El testamento del abuelo fue injusto, asintió Daniela. No estaba pensando con claridad al final, influenciado por tu presencia constante. La medicación nubló su juicio. No tenía la intención de excluirnos por completo. Brindamos atención emocional durante años. ¿Eso merece reconocimiento? Brenda intervino. Exactamente. He manejado las finanzas de manera competente. Merezco compensación, propiedad parcial. Has acaparado todo. La habitación se calentó rápidamente, las voces elevándose, superponiéndose. Exigí acceso inmediato, un congelamiento, una entrega completa de registros. Se negaron, Ricardo insistiendo en una revisión legal primero. Daniela me acusó de destrozar lo que quedaba de familia. Brenda afirmó que sus esfuerzos no fueron apreciados, que se había ganado el capital a través del sudor. Contrarresté con detalles específicos, copias de seguridad faltantes, registros alterados, patrones que ningún gerente honesto crearía. Ricardo lo descartó como inexperiencia de mi parte. Daniela suplicó comprensión, diciendo que el estrés me hacía ver enemigos donde no había ninguno. El intercambio se volvió crudo. Brenda declaró abiertamente que sin ella, la compañía habría vacilado. Ricardo amenazó con involucrar a las autoridades si los dejaba fuera. Daniela lloró abiertamente, diciendo que yo estaba destruyendo nuestro vínculo por dinero. Finalmente, Ricardo dio el golpe. Presentaremos una solicitud para impugnar el testamento. Influencia indebida, capacidad disminuida. Además, nuestras contribuciones como herederos directos. Un juez verá la razón. División justa para todos, agregó Brenda con frialdad. He dirigido las cosas mejor últimamente. Debería tener un papel más importante. Lo probaremos. Recogieron los documentos, advirtiendo contra la interferencia hasta que el abogado aconsejara. La puerta se cerró detrás de ellos con finalidad. Me quedé sola entre copias dispersas, el corazón latiendo con fuerza. La confrontación expuso todo, no un malentendido, sino una intención calculada. Veían el legado del abuelo como un botín divisible, su apoyo un pretexto para el control. La pelea apenas había comenzado. No los confronté de nuevo de inmediato. Las acusaciones públicas solo les darían tiempo para cubrir sus huellas o cambiar la culpa. En cambio, busqué un profesional que pudiera indagar más profundo sin alertar a nadie. A través de una recomendación discreta de un cliente antiguo que había lidiado con problemas similares, me conecté con Pablo Cárdenas, un contador forense certificado especializado en casos de fraude empresarial. Nuestra primera reunión tuvo lugar en su oficina del centro, neutral y profesional. Traje copias impresas de las transacciones sospechosas que había logrado guardar, más registros de acceso que mostraban cambios realizados fuera del horario normal. Pablo escuchó atentamente, haciendo preguntas puntuales sobre la delegación de autoridades, protocolos de firma y configuraciones bancarias. Acordó revisar todo bajo estricta confidencialidad, firmando un acuerdo que mantenía mi nombre fuera de las consultas iniciales. El proceso se extendió durante varias semanas. Exporté datos durante las horas libres, escaneando archivos antiguos de unidades archivadas y reenviando correos electrónicos que parecían inofensivos en ese momento pero que ahora levantaban banderas.
Pablo analizó desde su extremo, utilizando software especializado para mapear flujos de fondos, identificar patrones y verificar la legitimidad de los proveedores. Los primeros hallazgos confirmaron mis peores temores. Los pagos de rutina se enviaban a sociedades de responsabilidad limitada recién formadas sin presencia en línea ni historial comercial. Las direcciones rastreaban a apartados postales u oficinas vacantes. Se generaron facturas por servicios nunca prestados, consultoría sobre optimización de procesos, compras a granel de materias primas, que nunca llegaron a nuestra instalación. La red se centraba en Brenda. Ella había registrado las entidades fantasma usando variaciones de su nombre o alias no relacionados, listándose a sí misma como el miembro gerente. Las aprobaciones digitales llevaban sus credenciales, con marcas de tiempo que coincidían con sus patrones de inicio de sesión conocidos. Pero el esquema requería múltiples firmantes para cantidades mayores. La firma distintiva de Ricardo aparecía en cheques físicos, la de Daniela en varias autorizaciones electrónicas para transferencias que excedían los límites diarios. Pablo cuantificó el daño metódicamente, cerca de 12 millones de pesos desviados en transacciones en capas diseñadas para evitar la detección inmediata. Algunos fondos daban vueltas a través de múltiples cuentas antes de desaparecer en tenencias personales. Otros pagaban artículos de lujo, vehículos, renovaciones del hogar, vacaciones vinculados indirectamente a través de líneas de crédito. La mecánica cruzó umbrales serios. Las transferencias bancarias entre instituciones en diferentes estados desencadenaron la supervisión federal. El uso de sistemas bancarios interestatales con fines fraudulentos calificaba como fraude electrónico. El ocultamiento de la declaración de impuestos agregó cargos potenciales de evasión. La malversación de una base de activos de la compañía lo convirtió en un claro incumplimiento del deber fiduciario. Reenvié evidencia adicional según lo solicitado, actas de la Junta que mostraban mi participación limitada en las finanzas diarias después de la delegación, y correspondencia expresando preocupaciones que quedaron sin respuesta. Pablo verificó todo con las prácticas contables estándar, destacando desviaciones que ningún gerente legítimo haría. Construyó el caso capa por capa, líneas de tiempo, ilustrando gráficos de escalada, mapeando rastros de dinero y una declaración jurada lista para su presentación. Cuando estuvo completo, envió el paquete a través de canales establecidos a investigadores federales, especialistas en delitos de cuello blanco que manejan tales referencias rutinariamente. Sin anuncios, sin redadas todavía. La investigación se abrió en silencio, preservando la evidencia mientras las autoridades verificaban de forma independiente. Pablo me aseguró que la base era sólida. Las huellas digitales y los rastros de papel no desaparecen fácilmente. Revisando su informe final sola una noche, la imagen completa se hundió. No solo estaban tomando dinero, habían construido un sistema elaborado, asumiendo que nunca miraría lo suficientemente de cerca. Pero la comprensión que cambió todo fue más simple: la propiedad corporativa conlleva responsabilidad por acciones pasadas. Transfiera el título, y los nuevos propietarios heredan todo el registro, deudas, obligaciones, responsabilidades. La exposición criminal vinculada a las operaciones de la compañía no se evapora con un cambio de firma. Sigue a la entidad. Si tenían éxito en forzar un acuerdo, si firmaban documentos aceptando el control total de herramientas y troqueles Velázquez, cada transacción fraudulenta cometida bajo su nombre se convertiría en suya para responder. La investigación ya en curso giraría hacia los directores actuales. Caminarían directamente hacia una responsabilidad que nunca anticiparon. Pablo verificó el principio legal: el fraude preexistente descubierto después de una transferencia todavía se adhiere a aquellos a cargo cuando las autoridades actúan. Los tribunales lo reconocen regularmente en casos de sucesión o venta. La estrategia se formó claramente. Dejarlos presionar por todo. Dejarlos creer que la presión y la culpa familiar forzarían un compromiso. Darles la victoria que exigían en papel. Luego ver las consecuencias alcanzarlos. Archivé el informe, eliminé archivos temporales y reanudé las rutinas normales. Aparentemente cooperativa, interiormente preparada. La espera comenzó. Las sesiones de mediación tuvieron lugar en una sala de conferencias sencilla en un bufete de abogados en el centro, lejos del taller y de casa. Llegué temprano cada vez, vestida de manera conservadora, dejando que la fatiga se mostrara en mis movimientos. Al otro lado de la mesa, Ricardo, Daniela y Brenda presentaron un frente unido, su abogado describiendo las demandas con confianza practicada.
Querían el título indiviso de la casa que el abuelo me dejó, ambos vehículos y el control absoluto de herramientas y troqueles Velázquez. Escuché sin retroceder, asintiendo ocasionalmente mientras los términos se leían en voz alta. Cuando me preguntaron mi posición, hablé en voz baja. Estoy lista para llegar a un acuerdo. Transfieran todo a ellos. Necesito que esto termine. Su abogado hizo una pausa, revisando sus notas para confirmar que escuchó correctamente. Brenda intercambió miradas rápidas con mis padres, la sorpresa dando paso a un triunfo cauteloso. Presionaron por detalles sobre los plazos, asegurando que no hubiera cabos sueltos. Margarita Elizondo se sentó a mi lado, documentos organizados en carpetas que había preparado durante semanas. Había compilado líneas de tiempo, declaraciones de empleados y resúmenes financieros desafiando sus reclamos. Ahora su bolígrafo flotaba inmóvil. En descansos privados, me acorraló. Diana, esto regala todo tu futuro. Podemos contrarrestar con pruebas sólidas. Por favor, piensa en la estabilidad de los niños. Mantuve la expresión cansada, repitiendo que las batallas prolongadas lastimarían a todos más. Ella argumentó en voz baja sobre la protección de activos, la seguridad a largo plazo y el precedente que sentaba. Le agradecí por el esfuerzo, pero me mantuve firme en la aceptación. Las noticias viajaron rápido a través de contactos mutuos. Amigos que me conocían desde hacía años comenzaron a comunicarse constantemente. Una de mi antiguo vecindario dejó mensajes largos, su voz quebrándose de preocupación porque yo había perdido la perspectiva bajo presión. Otra, una conocida de negocios que había visto crecer la compañía, condujo sin avisar una noche, insistiendo en que habláramos de estrategia con un café. Estás cometiendo un error que no puedes deshacer, dijo. Lucha por lo que es tuyo. Los mensajes de texto y las llamadas se acumularon. Compartían miedos, que estaba deprimida, que el aislamiento había nublado mi juicio, que conceder significaba admitir la derrota. Llegaron ofertas, préstamos para honorarios legales, presentaciones a abogados agresivos, incluso sugerencias para retrasar por evaluaciones de salud mental. Todos asumieron que el estrés me había desgastado por completo. Respondí brevemente a cada uno, apreciando el apoyo pero reafirmando mi decisión. Sin debates, sin indicios de razones más profundas. El silencio preservó la ilusión. Mientras tanto, vertí cada momento libre en Sofía y Mateo. Las recogidas escolares se convirtieron en aventuras extendidas, deteniéndonos en parques infantiles donde empujaba columpios hasta que me dolían los brazos y me unía a juegos de etiqueta en campos de hierba. Exploramos senderos locales, recolectando hojas o saltando piedras en pequeños estanques. Las noches en casa giraban en torno a sus elecciones. Horneé galletas con chispas de chocolate desde cero, dejándolos revolver la masa y lamer cucharas. Las solicitudes de cena se concedieron sin cuestionar, pizza casera con ingredientes adicionales, tacos ensamblados juntos en el mostrador. La risa llenó la cocina mientras la salsa terminaba en narices o la harina espolvoreaba el cabello. La hora de acostarse se alargaba. Leí libros favoritos con diferentes voces para los personajes, respondí interminables preguntas de por qué y me acosté junto a ellos discutiendo sueños o amigos de la escuela. Sofía confiaba pequeñas preocupaciones. Mateo compartía inventos salvajes que quería construir. Esas conexiones tranquilas me conectaban a tierra, recordándome por qué cada elección importaba. Los fines de semana traían salidas simples, mercados de agricultores para fruta fresca, bibliotecas para libros nuevos, viajes en automóvil a lugares tranquilos donde hacíamos picnic y hablábamos de cualquier cosa. Capturé fotos, almacenando mentalmente momentos contra la incertidumbre que se avecinaba. La preocupación de los demás continuó. Margarita programó revisiones adicionales, presentando proyecciones revisadas de la vida después del acuerdo. Amigos organizaron intervenciones informales durante el almuerzo, suplicando reconsideración. Su miedo era genuino, que yo había sacrificado demasiado por una paz que no duraría. Asistí, escuché pacientemente, luego reafirmé mi voluntad de firmar. El cumplimiento exterior enmascaraba la certeza interior. Esos días con mis hijos construyeron una fuerza tranquila. Su confianza incondicional, abrazos diarios y preguntas inocentes reforzaron mi enfoque en lo que no se podía quitar. Lo que dijeran los documentos, nuestra pequeña unidad permaneció intacta. La fecha de la audiencia final se acercaba.
Las rutinas se mantuvieron consistentes, un énfasis en la normalidad para Sofía y Mateo. Las noches terminaban con historias adicionales, garantías susurradas en la oscuridad. Estaba lista. El día de la audiencia final llegó bajo cielos grises, el Palacio de Justicia asomándose como cualquier otro edificio de día laborable en el centro de Monterrey. Entré sola, vestida sencillamente, sin traje, solo una blusa limpia y pantalones. Margarita Elizondo me recibió en los escalones, su rostro tenso con preocupación de último minuto, pero la tranquilicé con un asentimiento de que todo procedía según lo discutido. Dentro de la sala del tribunal, el aire se sentía espeso. Ricardo, Daniela y Brenda se sentaron en la mesa del demandante con su abogado, el licenciado Herrera. Se veían pulidos, confiados, inclinándose juntos en una conversación tranquila. Sus ojos se dirigieron hacia mí con un desdén inconfundible, sonrisas pequeñas y victoriosas jugando en sus labios como si el resultado ya estuviera sellado. La jueza, una mujer sensata con años en el banquillo, revisó el acuerdo de conciliación en voz alta: transferencia total de la casa familiar, los vehículos y la propiedad completa de Herramientas y Troqueles Velázquez, todos los activos y pasivos incluidos. Preguntó si entendía y estaba de acuerdo voluntariamente. Respondí claramente: sí, su señoría. El lado del licenciado Herrera apenas ocultó su satisfacción. Brenda susurró algo a Daniela, quien cubrió una sonrisa burlona. Ricardo se recostó, con los brazos cruzados, como si finalmente recibiera lo que se le debía desde hacía mucho tiempo. Firmé donde se indicaba, página tras página, mi mano firme. Cada firma transfería el título oficialmente. Margarita observaba desde mi lado, silenciosa ahora, aceptando el camino que yo había elegido. La jueza se preparó para concluir, mazo en mano. Entonces las puertas se abrieron de golpe. 2 agentes federales con trajes oscuros entraron, insignias visibles, sus expresiones neutrales. Se acercaron al licenciado Herrera directamente, entregando un sobresellado. La habitación se calmó al instante. Lo abrió y escaneó el contenido. El color desapareció de su rostro. Se inclinó hacia sus clientes, su voz baja pero audible en el silencio. Sus familiares acaban de ser arrestados. Brenda reaccionó primero, un grito agudo escapando antes de taparse la boca con la mano. Daniela jadeó, agarrando el brazo de Ricardo. Él miró hacia adelante, congelado mientras la realidad golpeaba. Los agentes dieron un paso adelante, dirigiéndose a ellos formalmente. Se habían emitido órdenes de arresto días antes basadas en los hallazgos de la investigación: fraude electrónico, malversación, conspiración. La custodia comenzó de inmediato. El caos estalló brevemente. Brenda se puso de pie, su silla raspando hacia atrás, protestando en voz alta que era un error, todo obra mía. Daniela sollozó, alcanzándome como en busca de una ayuda que no daría. Ricardo murmuró negaciones, su voz quebrándose. Los alguaciles se movieron para mantener el orden mientras los agentes los esposaban con calma, el procedimiento estándar para cargos de cuello blanco. Permanecí sentada, con las manos juntas, mirando sin expresión. La jueza golpeó su mazo para pedir silencio, levantando la sesión abruptamente. Fueron escoltados fuera pasando espectadores que miraban fijamente, los gritos de Brenda resonando por el pasillo. El licenciado Herrera reunió los papeles mecánicamente, evitando el contacto visual. Afuera, los reporteros esperaban la noticia. Se había filtrado de alguna manera, pero me escabullí por una salida lateral que Margarita había arreglado. Pasaron meses antes de la resolución. El caso avanzó rápidamente una vez que los fiscales federales se hicieron cargo. La evidencia resultó abrumadora: rastros digitales, documentos firmados, registros de compañías fantasma. Intentaron defensas separadas, Brenda alegando ignorancia, mis padres insistiendo en que siguieron su ejemplo. Pero la coordinación era clara. Los acuerdos de culpabilidad llegaron eventualmente. Siguieron sentencias de prisión, años en instalaciones federales, no libertad condicional. Se ordenó la restitución total, lo que significaba la liquidación de cualquier activo que quedara después de la incautación. La casa se vendió en subasta, los vehículos fueron embargados y el equipo de la compañía se dispersó. Empecé de nuevo, más pequeña. Una nueva entidad, Precisión Velázquez, alquiló un espacio modesto cerca.
Los leales antiguos empleados regresaron uno por uno, atraídos por la honestidad sobre un salario más alto en otros lugares. Los primeros contratos llegaron poco a poco de antiguos clientes que valoraban la integridad. El crecimiento llegó lento pero limpio. Sin deudas ocultas, sin libros comprometidos. Los arreglos de custodia cambiaron permanentemente con los antecedentes penales establecidos. Los tribunales me otorgaron la custodia legal y física exclusiva de Sofía y Mateo. Las visitas fueron supervisadas en el mejor de los casos, pero eligieron la distancia a medida que pasaba el tiempo. El contacto terminó por completo. Sin llamadas, sin cartas, sin intentos de reconciliación. Los lazos de sangre se cortaron cuando la confianza se hizo añicos más allá de la reparación. Mirando hacia atrás, el dolor de esa ruptura matrimonial me preparó de maneras que nunca esperé. Enseñó resiliencia, la diferencia entre obligación y conexión verdadera. Ser traicionada por los más cercanos 2 veces, una vez por un compañero, una vez por la familia, eliminó las ilusiones. Sin embargo, aclaró las prioridades. La fuerza no es una lucha interminable. A veces es paciencia estratégica, dejando que las consecuencias se desarrollen naturalmente. Proteger la paz para aquellos que la merecen. Yo misma, mis hijos, importa más que el perdón forzado. Si ha enfrentado una confianza rota en un matrimonio o de las personas que se supone que deben estar a su lado incondicionalmente, sepa esto, levantarse de nuevo es posible. Manténgase firme por lo que es correcto, por los inocentes que cuentan con usted. Priorice su bienestar y el de ellos. La curación no proviene de aferrarse a la amargura, sino de construir hacia adelante, sin cargas. Algunos lazos no se pueden salvar. Cortarlos no es debilidad. Es elegir la vida en términos honestos. Eso es lo que hice. Y nunca he mirado atrás.